sé que estás obrando, confiaré en ti, Jesús. Tus promesas son por siempre. Amén. Bueno, hoy estamos con el tema del cumplimiento. Él cumplió todo. ¿Lo creen? Y la cita es Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Y estaré leyendo en la versión Reina Valera. Pero antes de comentar, leer los versículos que me corresponden, yo quisiera que fuésemos un momento a Lucas, capítulo 7, versículo 28. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué ustedes creen que el Señor dice que no hay mayor profeta nacido de mujer que Juan el Bautista? Si observamos la Biblia cuando la leemos, vemos que los anteriores profetas solamente anunciaron a Jesucristo, pero Juan el Bautista, él fue el que lo presentó como persona, exacto, como persona, y lo bautizó, pero eso viene más adelante. Como les decía, todos los demás profetas anunciaron a Jesucristo, pero Juan el Bautista lo presentó. El profeta Juan el Bautista es el que hace mayor énfasis en el origen divino de Jesucristo. Y él afirma que Jesús existió antes que todo comenzara. Y aquel que existió antes que todo comenzara, habitó entre nosotros. Y no solamente esto, él fue uno de nosotros. Y esto fue por revelación del Espíritu Santo a Juan. Y le mostró el poder de Jesús para hacer milagros. Amén. A mí me impresiona mucho, voy a leer los versículos que corresponden. Si quiere vamos a la cita Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. La verdad es que no estoy nervioso, lo que estoy es apasionado por la palabra. Porque aquí no tengo miedo, aquí en este santo lugar no me da miedo. Dice la palabra de Dios así, Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A mí me impresiona mucho como dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo es porque Él nos dice que Jesús es la ofrenda expiatoria del pecado, porque Jesús se hizo pecado. Recordemos que estaban bajo la ley. ¿Y qué se hacía en el templo? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué sacrificios hacían? ¿De personas? Hacían sacrificios de animales. ¿Y por qué lo hacían? Sí, pero hay un detalle. Que el sacrificio de los animales no quitaba el pecado, simplemente lo cubría. Pero Jesús, con su crucifixión, muerte y su sangre derramada en el Calvario, Él sí quitó el pecado del mundo, Él lo borró. Amén. Totalmente. A mí cuando estaba haciendo estas notas, vino a mi mente cuando nosotros celebramos aquí el primer domingo de cada mes,
la cena del Señor. Pero sabemos que es un simbolismo y lo hacemos como muchas veces he notado como, bueno, total, todos los días se pega, que yo tome la cena del Señor no tiene nada, pero sí tiene algo, porque tenemos que recordar ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros y no debemos olvidarlo y debemos venir a tomar la cena del Señor con santidad, con reverencia, sabiendo que Él es todo para todos nosotros. Él cumplió todo, Él lo es todo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, el gran yo soy, y podemos enumerar una cantidad de Él y no vamos a tener fin, porque Él es infinito. Amén. Quería decirles esto porque es muy importante cuando vayamos a tomar la cena que tengamos esa reverencia y que lo hizo por amor. También Juan afirma la deidad y la santa humanidad de Jesús. Y él dice que es el único que nos da plenitud y podemos descansar en Él. Qué bonito, ¿eh? Qué hermoso. A pesar de que Juan conocía a Jesús, él esperó que el Espíritu Santo se lo revelara. Y él nos dice que Jesús es el Mesías. Por eso es que nosotros cuando tengamos aflicción, cuando tengamos problemas, debemos esperar. Pero ¿cómo esperamos? Primero tenemos que orar y dejar que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que debemos hacer y sobre todo que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Porque yo les voy a decir algo. Dios siempre sabe. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer, pero Dios sí sabe qué hará. Amén. Juan observa que descendía del cielo en forma corporal, como de paloma, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un cuerpo espiritual, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y se escuchó una voz del Padre que estaba complacido. Yo quisiera que fuese un momento a Lucas, capítulo 3, versículo 22. Me llamó la atención esto que dice la palabra. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay una frase ahí que dice en ti, y ese en ti es que Jesús cumplió también todo, lo hizo todo, y que Él es único, no hay otro como Él. Amén. Quisiera decirle que la presentación de Jesús no fue algo ocasional o circunstancial. Juan afirma que no fue así, que Jesús es el Mesías y fue por revelación del Espíritu Santo para que lo presentara a Israel. Aquí hay dos acontecimientos que quisiera acotar. Uno, que antes de que Juan bautizara a Jesús, él fue visitado por sacerdotes levitas, enviados por los fariseos. ¿Y por qué enviaron a estos sacerdotes levitas? Con la finalidad de interrogar a Juan, porque Juan tenía mucha fama. Él recorría el Jordán de arriba abajo, bautizando y predicando la palabra. Y ellos le preguntan: Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Y él dice, ellos le preguntan: ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres tú? Y él contundentemente le responde: yo no soy. Ajá, pero dinos quién eres tú, porque necesitamos decirle a la gente que nos envió, tener una respuesta. Y él le dice: yo solo soy una voz que clama en el desierto. Este es uno de los acontecimientos. Y dos, después que Juan bautiza a
Jesús andaba por allí. Y no sé si recuerdan el pasaje que dos de sus discípulos de Juan vinieron a decirle: mire, el profeta, por allí anda el Mesías, anda bautizando. Y si podemos notar cómo Juan empieza como a menguar, a dudar, a entrar el desánimo. Y cuando tenemos el desánimo, que entra la duda, nosotros bajamos nuestra fe, nos ponemos débiles. Y eso quizás en Juan se produjo. Y le dice: vayan allá, creo que eran Andrés y Santiago, vayan allá, bueno, y pregúntele para ver si eres el que tenía que venir o esperamos a otros. Y Jesús lo sabía todo. Cuando los discípulos de Juan van allá, le dicen: bueno, que Juan nos mandó para saber quién era él. Y él les dijo, él no lo reprendió ni nada, él simplemente le dijo: vengan acá, vayan y le dicen a Juan lo que han visto, lo que han oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y sobre todo al pobre se le es anunciado el Evangelio de Jesucristo. Amén. Seguimos. Jesús le dio una respuesta contundente a todo esto. Esto también me hizo, si me permiten recordar, yo pertenecía a un ministerio carcelario. Y les digo que cuando iba a la cárcel, a la cárcel, sí, a los recintos carcelarios, yo iba con mucho temor, con bastante temor. Pero cuando esperaba a los hermanos a como a 50 metros del recinto carcelario, nos poníamos en oración y entrábamos, nos revisaban, quitaban la cédula y íbamos a visitar. Pero sucede algo sobrenatural y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando entrábamos a este recinto, se me quitaba todo temor. No era miedo, era temor. Y entonces empezábamos a conversar con todas estas personas y ellos estaban un poco reacios. Pero nosotros como instrumento, a través del Espíritu Santo, nos daba palabra, pero nosotros llegábamos con una palabra sencilla, entendible, sin señalamiento, y eso es lo que el Señor nos manda a hacer, a no señalar, sino simplemente anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Tanto era así que en la segunda visita ya los ojos que estaban llenos de escamas, por decir algo, como Pablo, se le caían y ellos nos recibían con una sonrisa, con mucho cariño, y por cierto nos hacían un suculento almuerzo con arroz, bistec, tajada y refresco. Así hace Dios las cosas, no las hacemos nosotros, simplemente seamos un instrumento de Dios para que Él siga bendiciendo nuestras vidas y tomar las decisiones que tenemos que tomar. Constantemente nosotros somos sometidos a prisiones. ¿Pero por qué somos sometidos a prisiones? Porque no perdonamos y nos llenamos de una raíz de amargura sin necesidad. Porque como decía el pastor, yo te perdono, tú tienes que perdonarte primero para poder llegar al otro que necesita que tú lo perdones. Y muchas veces las personas, me ha pasado, muchas veces las personas, uno le dice: oye, señor de parcela musical, yo necesito que él me perdone, por decir algo. Y él se va a sentir como que, bueno, pero si yo no le he hecho nada a Carlos, ¿por qué tengo que perdonarlo? Y así suceden las cosas. Y uno tiene que pedir perdón, porque el amor es perdonar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que muchas veces suceden todas estas cosas porque nuestros pensamientos están por encima de nuestras convicciones, y no debe ser así. Tiene que ser que nuestras convicciones estén por encima de nuestros pensamientos y poder tomar las decisiones correctas, especialmente en medio de la duda, del desánimo, la frustración o confusión. Esto puede marcar la diferencia entre cosechar los resultados correctos y no te des por vencido. Amén.
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú has escuchado tu palabra. Gracias porque sé que tu Espíritu Santo nos llena de aliento. Tú me conoces, sabes que soy imperfecto. Padre, te lo agradezco en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo nos dice hoy: bienaventurado el que no fue escandalizado en mí. Que el Señor bendiga a Venezuela, bendiga a Israel y nos bendiga a todos nosotros. Amén. He concluido. Aunque no te vea, en ti pondré mi fe. Sé que estás sobrando, confiaré en ti, Jesús.